Isaac creció sano y fuerte, y con cada paso que daba, los corazones de Abraham y Sara se llenaban de un gozo silencioso que solo aquellos que han esperado largo tiempo pueden comprender. La promesa de Dios había tomado forma en aquel niño, que corría entre las tiendas, jugando con las piedras del desierto y haciendo reír a su anciana madre. Pero como en toda historia escrita por la mano divina, la calma fue solo un respiro antes de la siguiente gran prueba. Una mañana, mientras los rayos dorados del sol teñían de ámbar las arenas de Berseba, Dios habló a Abraham en voz serena pero firme: «Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». La frase cayó como un relámpago sobre el alma del patriarca. Isaac, su hijo, ¿el sacrificio? No entendía por qué, pero no dudó. Aquel que le había dado la promesa era el mismo que ahora la pedía. En su corazón, Abraham decidió confiar. Así, al alba del día siguiente, Abraham ensilló su asno, cortó leña para el sacrificio y tomó a 2 de sus siervos, junto a Isaac. Durante 3 días viajaron, en silencio solemne, los ojos del padre fijos en el horizonte, buscando el monte que Dios le mostraría. El muchacho, inocente, caminaba a su lado, sin comprender la carga invisible que pesaba sobre su padre. Al llegar al lugar señalado, Abraham pidió a los siervos que se quedaran atrás. «El muchacho y yo iremos hasta allá, adoraremos, y volveremos a vosotros», dijo, con una fe que rozaba lo imposible. Subieron juntos, él con la leña sobre los hombros de Isaac, y en su mano el fuego y el cuchillo. Isaac rompió el silencio. «Padre mío, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». La pregunta atravesó el pecho de Abraham como un puñal, pero respondió con calma: «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». Cuando llegaron a la cima, Abraham construyó el altar, colocó la leña y ató a Isaac. El muchacho, confiado en su padre, no se resistió. Abraham lo colocó sobre el altar, y con el cuchillo en alto, su corazón tembló, justo antes de que la voz de Dios lo detuviera. «Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». Abraham alzó los ojos, y allí, entre los matorrales, vio un carnero enredado por los cuernos. Lo tomó y lo ofreció en lugar de su hijo. Aquel lugar lo llamó Jehová Jireh, el Señor proveerá, y desde ese día, se recuerda que en el monte del Señor será provisto. Luego de aquel momento sagrado, descendieron del monte. Abraham regresó con Isaac, ambos en silencio, sabiendo que algo eterno se había sellado entre ellos y Dios. Y así la vida siguió. Abraham moró aún muchos años más, viendo a Isaac crecer. Sara murió a los 127 años, y Abraham la sepultó en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón. Fue un momento de duelo, pero también de honra, porque allí descansaría la mujer que compartió con él la promesa, la espera y el milagro. Después de la muerte de Sara, Abraham tomó otra esposa, llamada Setura, y con ella tuvo más hijos. Pero Isaac seguía siendo el heredero de la promesa. Abraham lo sabía, y también comprendía que su hijo no podía estar solo. Así que envió a su siervo más fiel, a buscar esposa para él, a la tierra de su parentela, para que no tomara mujer de entre los cananeos. El viejo siervo de Abraham, probablemente Eliezer de Damasco, partió en obediencia, llevando consigo camellos, regalos preciosos y una carga aún más valiosa, la responsabilidad de encontrar a la mujer que compartiría el destino de Isaac y perpetuaría la promesa divina. Mientras el sol descendía en tonos púrpuras sobre la vasta llanura, llegó a la ciudad de Nacor, en Aram Naharaim. Allí, al anochecer, cuando las mujeres salían a sacar agua, el siervo se detuvo junto al pozo. Cansado, pero consciente de la gravedad de su misión, oró con humildad: «Oh Señor, Dios de mi señor Abraham, haz que hoy me vaya bien, que sea la doncella a quien yo diga: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella responda: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea ella la que tú has destinado para tu siervo Isaac». Antes de que terminara de orar, apareció una joven de semblante sereno y ojos como espejos del cielo. Era Rebeca, hija de Betuel, nieta de Nacor, el hermano de Abraham. Llevaba un cántaro sobre su hombro. Se acercó al pozo, llenó su cántaro, y justo cuando el siervo pidió un poco de agua, ella no solo accedió con gentileza, sino que también corrió a sacar más para dar de beber a todos sus camellos, tal como lo había pedido en su oración.
El corazón del siervo se llenó de asombro y gratitud. Sin perder tiempo, sacó un pendiente de oro, 2 brazaletes, y preguntó por su familia. Cuando supo que era pariente de Abraham, se inclinó en adoración al Señor, agradecido por su fidelidad. Rebeca llevó al siervo a la casa de su padre, y allí relató su historia. Su hermano Labán, viendo los regalos y oyendo el relato, reconoció la mano de Dios en todo. Betuel y su familia aceptaron la voluntad divina y consintieron en que Rebeca fuera esposa de Isaac. Al día siguiente, aunque su familia quería retenerla un poco más, el siervo pidió partir. Llamaron entonces a Rebeca para preguntarle si deseaba ir. Y sin dudar, con voz firme, respondió: «Sí, iré». El viaje de regreso fue largo, pero en el crepúsculo de una tarde dorada, mientras Isaac paseaba por el campo en meditación, alzó la vista y vio acercarse la caravana. Rebeca también lo vio, y preguntó quién era aquel hombre que se acercaba. Cuando supo que era Isaac, se cubrió con su velo, en señal de respeto y pudor. Eliezer relató todo lo sucedido, y cuando Isaac escuchó cómo Dios había guiado cada paso, la tomó por esposa y la llevó a la tienda que había sido de su madre Sara. Allí, Rebeca se convirtió en su consuelo, y él la amó. Pasaron los años, e Isaac y Rebeca compartieron días de paz y esperanza, pero también un anhelo no resuelto: no tenían hijos. Isaac oró insistentemente al Señor, y después de 20 años, Dios escuchó su oración. Rebeca concibió, pero su embarazo no fue sencillo. En su vientre, los hijos luchaban entre sí, y desconcertada, consultó al Señor. Entonces Dios le reveló algo profundo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y así, cuando llegó el momento del parto, nacieron los mellizos. El primero salió rojizo, cubierto de vello como un manto, lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrando el talón de Esaú. A este le pusieron por nombre Jacob. Isaac envejecía, y su vista comenzó a fallar. Con el paso de los años, su amor por Esaú, el primogénito, creció, sobre todo porque era hábil cazador y le llevaba comida de su gusto. Rebeca, sin embargo, sentía una afinidad más profunda con Jacob, el menor, más callado, pero atento a las cosas de Dios. Un día, cuando Isaac creyó que su muerte se acercaba, pidió a Esaú que le trajera un guiso especial y luego le daría la bendición del primogénito. Rebeca escuchó la conversación, y recordando lo que Dios le había dicho durante el embarazo, que el mayor serviría al menor, decidió actuar. Llamó a Jacob, y con astucia, le dijo que se hiciera pasar por su hermano para recibir la bendición. Jacob, temeroso de ser descubierto, obedeció. Con pieles de cabrito sobre sus brazos y cuello para imitar el vello de Esaú, se presentó ante su padre. Isaac dudó, pero al tocarlo y oler su ropa, se convenció y bendijo a Jacob, dándole autoridad y prosperidad, sin saber que no era su primogénito. Poco después, Esaú regresó, y cuando descubrió lo sucedido, su grito de dolor fue profundo y amargo. Rogó por otra bendición, pero Isaac solo pudo darle palabras menores. Desde entonces, Esaú guardó en su corazón un rencor que con el tiempo se tornó en deseo de venganza. Temiendo por la vida de Jacob, Rebeca aconsejó a su hijo que huyera a Harán, a la casa de su hermano Labán. Así comenzó un nuevo capítulo en la historia de la promesa, uno que llevaría a Jacob por caminos de trabajo, amor, engaño y, finalmente, redención. Jacob huyó bajo la sombra de la noche, llevando consigo solo un bastón, una bolsa y la bendición de su padre, pero también el peso de una identidad forjada entre engaños y promesas divinas. El desierto se extendía ante él como un mar sin orillas, y su corazón estaba dividido entre el miedo a su hermano Esaú y la esperanza de un futuro que ni siquiera comprendía. Caminó durante días, dejando atrás la seguridad de su hogar, guiado únicamente por la palabra de su madre y el recuerdo de la bendición que ahora ardía en su interior como un fuego inquieto. Una noche, agotado y solo, llegó a un lugar desierto. No había tiendas, ni rostros conocidos, solo piedras frías y la inmensidad del cielo. Tomó una de esas piedras y la puso bajo su cabeza como almohada, y allí, envuelto en el silencio de la tierra y el resplandor de las estrellas, se quedó dormido. Pero aquella no fue una noche cualquiera. En sueños, vio una escalera que tocaba la tierra y se alzaba hasta el cielo, y ángeles de Dios subían y bajaban por ella. En lo alto,
El Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta cumplir todo lo que te he prometido. Jacob se despertó sobresaltado, con el corazón palpitante. Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía, exclamó. Temblando de asombro, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como pilar y la ungió con aceite. Llamó a aquel lugar Betel, casa de Dios. Y allí hizo un voto solemne: si Dios va conmigo y me guarda en este camino, y me da pan para comer y ropa para vestir, y vuelvo en paz a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Con esa promesa en el corazón, Jacob siguió su viaje hasta llegar a las tierras de Oriente. Desde lo alto de una colina, divisó un pozo y rebaños reunidos alrededor. Se acercó, y allí conoció a los pastores que le hablaron de Labán, el hermano de su madre. Justo cuando hablaban, una joven se acercó guiando ovejas con gracia y determinación. Era Raquel, hija de Labán. Cuando Jacob la vio, algo se encendió en su interior. Corrió, movido por una fuerza que no entendía, y quitó la piedra que cubría el pozo para dar de beber al rebaño de ella. Luego lloró. Sí, Jacob lloró delante de Raquel, con lágrimas que hablaban de soledad, de promesas celestiales y del alivio de encontrar por fin un rostro familiar. Raquel corrió a contarle todo a su padre. Labán recibió a Jacob con entusiasmo, pero tras un mes, le dijo: ciertamente tú eres hueso mío y carne mía. No deberías servirme de balde. Dime, ¿cuál será tu salario? Jacob, ya enamorado profundamente de Raquel, respondió: te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y así lo hizo. 7 años de arduo trabajo bajo el sol y el viento, pastoreando, cuidando, esperando. Pero el amor que sentía por Raquel hacía que los días pasaran como si fueran solo unos pocos. Finalmente, llegó el día de la boda. Se celebró con gran banquete, música y fiesta, pero al amanecer, cuando la luz del sol reveló los rostros, Jacob descubrió que no estaba con Raquel, sino con Lea, la hija mayor. Desconcertado y herido, fue a reclamar a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? No fue por Raquel que trabajé contigo, ¿por qué me has engañado? Labán, con una sonrisa que escondía astucia, respondió: aquí no se acostumbra a dar a la menor antes que a la mayor. Cumple la semana de esta, y te daré también a Raquel por otros 7 años de servicio. Jacob aceptó. Amaba tanto a Raquel que estaba dispuesto a todo. Cumplió la semana de bodas con Lea, y luego recibió a Raquel por esposa, aunque su corazón siempre le perteneció a ella. Así empezó una vida compleja, 2 hermanas, un solo amor y un destino divino que seguía desarrollándose. Lea, no amada como Raquel, clamó a Dios, y el Señor escuchó su dolor. Le dio hijos, primero Rubén, luego Simeón, luego Leví y Judá. Raquel, en cambio, permanecía estéril, y eso le causaba una tristeza profunda. En su desesperación, ofreció a Jacob su sierva Bila, y de ella nacieron Dan y Neftalí. Lea, no queriendo quedarse atrás, dio a Jacob su sierva Silpa, y nacieron Gad y Aser. Los celos, la competencia, las oraciones, las esperanzas, todo se entrelazaba en la carpa de Jacob. Pero Dios, en su tiempo, también se acordó de Raquel. Y ella concibió y dio a luz un hijo, a quien llamó José, diciendo: el Señor me ha quitado mi afrenta. Que me añada otro hijo. El alma de Jacob se iluminó con el nacimiento de José. Y así, con 11 hijos y 2 esposas, vivía entre rebaños y pastores, sirviendo aún a Labán, quien cambiaba su salario una y otra vez. Pero Dios bendecía a Jacob. Sus rebaños crecían, sus siervos aumentaban, y su nombre se volvía fuerte en la tierra. Hasta que llegó el día en que el Señor le habló de nuevo: vuelve a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Jacob sintió como aquellas palabras del Señor ardían dentro de él: vuelve a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Era tiempo de regresar. El pasado, que había quedado sepultado bajo años de servicio, hijos y lucha, ahora emergía con fuerza. Esaú, el hermano al que había engañado, aún vivía,
y no sabía si la herida en su corazón se habría cerrado, o si el odio seguía vivo y afilado como una espada. Sin embargo, Jacob no vaciló. Reunió a sus esposas, sus hijos, sus siervos y sus grandes rebaños, y emprendió el viaje de regreso. Pero no se marchó en secreto. Antes de partir, llamó a Raquel y Lea al campo y les abrió su corazón. Les habló de cómo Labán lo había engañado repetidas veces, de cómo Dios lo había bendecido a pesar de todo, y de cómo ahora el Señor le ordenaba regresar a su tierra. Ambas mujeres, conscientes de lo que habían dejado atrás por él, dijeron con firmeza: «Haz todo lo que Dios te ha dicho». Así, una caravana se puso en marcha. Lentas columnas de camellos, ovejas, cabras, niños que jugaban entre las cargas, mujeres que sostenían a los más pequeños, y Jacob al frente, llevando no solo el liderazgo del viaje, sino también el peso del destino de toda su familia. Y una noche, mientras Labán estaba lejos, partieron sin decir adiós. Pero Labán no tardó en darse cuenta. 7 días después, con furia, lo alcanzó en los montes de Galaad. Era un momento tenso, el encuentro entre suegro y yerno, entre pasado y presente. Labán le reprochó: «¿Por qué huiste en secreto, llevándote a mis hijas como cautivas? ¿Por qué no me dejaste despedirme?». Jacob se defendió con calma, pero firme. Y cuando Labán registró su campamento buscando sus ídolos perdidos, que en realidad Raquel había tomado y ocultado sin que Jacob lo supiera, no encontró nada. Finalmente, pactaron la paz. Levantaron una piedra como testigo y formaron un montículo de piedras, llamándolo Mizpa, que significa: «El Señor vele entre tú y yo cuando estemos lejos el uno del otro». Labán besó a sus hijas y a sus nietos, y se marchó. Jacob siguió su camino. Pero ahora el peso era más grande, el encuentro con Esaú se acercaba. Envió mensajeros a su hermano con humildes palabras: «Así dice tu siervo Jacob: he estado con Labán hasta ahora, y tengo ganado, siervos y siervas. He enviado a decir esto a mi señor, para hallar gracia ante tus ojos». Los mensajeros volvieron con una noticia que estremeció a Jacob: Esaú venía a su encuentro, con 400 hombres. El miedo se apoderó de él. Su mente se llenó de imágenes del pasado: Esaú jurando venganza, el engaño, la huida. ¿Vendría su hermano a destruirlo? Dividió su campamento en dos, pensando que si uno era atacado, el otro podría escapar. Luego, en la soledad de la noche, oró con desesperación: «Oh Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien, líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo». Al amanecer, preparó un generoso regalo para Esaú: manadas de cabras, ovejas, camellos, vacas, burros, todo enviado por separado, con instrucciones específicas: «Decidle: esto es un presente de tu siervo Jacob, que viene detrás de nosotros». Su esperanza era aplacar la ira de su hermano con humildad y abundancia. Pero esa noche fue diferente a cualquier otra. Jacob cruzó con su familia el vado de Jaboc, y luego volvió solo al otro lado del río. Y allí, en la oscuridad del desierto, un hombre misterioso se le apareció. Y lucharon. Lucharon toda la noche. No era una lucha ordinaria. Era una lucha espiritual, física, profunda, como si el alma de Jacob se estuviera enfrentando a algo más grande que él mismo. El hombre no pudo vencerlo, pero al amanecer, tocó su cadera y la dislocó. Aún así, Jacob no soltó su agarre. «No te dejaré ir si no me bendices», dijo, con lágrimas y fuerza. El hombre le preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». «Jacob», respondió él, «el que usurpa, el que toma por el talón». «No más Jacob», dijo aquel ser, «sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Jacob llamó a aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara, y mi alma fue salvada. Cojeando, cruzó el río, con un nuevo nombre, una nueva identidad, una marca física y espiritual de aquel encuentro divino. Y entonces, al alzar los ojos, vio venir a Esaú. El corazón de Jacob latía con fuerza mientras alzaba la vista y veía a Esaú acercarse, escoltado por 400 hombres. El polvo del camino se levantaba tras ellos como una nube espesa que no dejaba ver con claridad si venía la paz o la guerra. Jacob se adelantó, sin armas, sin orgullo, sin defensa, solo con la esperanza de que la gracia de Dios estuviera sobre aquel momento decisivo.
Organizó a su familia con cuidado. Primero las siervas con sus hijos, luego Lea con los suyos, y al final Raquel y el pequeño José, el hijo de su vejez, el favorito de su corazón. Y él mismo caminó al frente. A cada paso, se inclinaba al suelo. 7 veces lo hizo, en señal de humildad profunda, hasta que estuvo cara a cara con su hermano. Y entonces, cuando el momento parecía contener el aliento del cielo y la tierra, Esaú corrió hacia él. Pero no corrió con espada ni con grito de guerra. Corrió con lágrimas. Abrazó a Jacob, lo estrechó entre sus brazos como quien abraza a un alma perdida y reencontrada, y lloró. Jacob también lloró. Años de dolor, distancia, miedo y culpa se desvanecieron en ese abrazo. Era como si el pasado hubiese sido sanado en un solo instante por el poder del perdón. Esaú miró alrededor, vio a las mujeres y a los niños, y preguntó, ¿quiénes son estos? Jacob respondió con humildad, son los hijos que Dios, por su gracia, ha dado a tu siervo. Cada uno se fue acercando, inclinándose ante Esaú. Cuando el hermano mayor vio los regalos que Jacob le había enviado, quiso rechazarlos. Hermano mío, yo tengo bastante, guarda lo tuyo. Pero Jacob insistió, te ruego que los aceptes, porque ver tu rostro es como ver el rostro de Dios, pues me has recibido con benevolencia. Esaú aceptó el presente, y por un momento, los dos hermanos caminaron juntos, como si nunca se hubieran separado. Pero sus caminos eran distintos. Esaú se volvió a Seir, al sur, mientras Jacob siguió su viaje hacia Canaán. En Sucot, construyó casas y chozas para su ganado, y luego levantó su tienda en las afueras de Siquelm, en la tierra de Canaán. Compró un terreno y levantó un altar, al que llamó el Elohe Israel Dios, el Dios de Israel, reconociendo públicamente el nuevo nombre que había recibido en Peniel, y el Dios que lo había guardado todo ese tiempo. Sin embargo, la paz no duró mucho. La tragedia volvió a tocar su familia cuando su hija Dina, la hija que Lea le había dado, salió a visitar a las mujeres del lugar. Fue entonces cuando Siquelm, hijo de Jame, príncipe de la región, la vio, y la tomó por la fuerza. Después, se enamoró de ella y quiso hacerla su esposa, pidiendo a su padre que la pidiera en matrimonio. Cuando Jacob oyó lo ocurrido, guardó silencio hasta que sus hijos volvieron del campo. Ellos, al enterarse, se llenaron de ira. Jame vino con Siquelm a hablar con Jacob y sus hijos, y ofrecieron unirse como pueblos, compartir tierras, comerciar, casarse entre ellos. Pero los hijos de Jacob, especialmente Simeón y Leví, respondieron con engaño. Dijeron que no podían entregar a su hermana a alguien incircunciso, pero que si todos los varones de su ciudad se circuncidaban, entonces serían como una sola familia. Jame y Siquelm aceptaron, y convencieron a toda su ciudad. Pero al tercer día, cuando el dolor de la circuncisión era más intenso, Simeón y Leví tomaron sus espadas, entraron en la ciudad sin defensa y mataron a todos los varones, incluyendo a Siquelm y a Jame. Luego tomaron a Dina, saquearon la ciudad, llevaron cautivos a mujeres y niños, y se apoderaron del ganado. Cuando Jacob lo supo, quedó consternado. Reprendió a sus hijos, me habéis turbado, haciéndome odioso a los habitantes de esta tierra. Si se unen contra mí, seremos destruidos. Pero ellos respondieron con dureza, había de tratar él a nuestra hermana como a una ramera. El dolor, la ira, la venganza, todo se mezclaba en el alma de Jacob. El pasado no dejaba de regresar, y la promesa de Dios parecía ensombrecerse entre las consecuencias humanas. Pero en medio del caos, una vez más, Dios habló. Levántate, sube a Betel, y quédate allí. Haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Jacob sabía que no podía ignorar la voz de Dios. Después del caos en Siquelm, cuando la sangre manchaba la tierra y el temor lo rodeaba por todos lados, la orden divina fue clara, debía subir a Betel, el lugar donde años atrás, mientras huía solo y sin rumbo, había visto la escalera que conectaba el cielo con la tierra. Ese era el lugar donde había hecho una promesa a Dios, y ahora era tiempo de cumplirla. Entonces, reunió a su familia y a todos los que estaban con él. Les habló con una seriedad que llevaba el peso de los años y la experiencia. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Vamos a subir a Betel, y allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Uno por uno, le entregaron los ídolos extranjeros y los zarcillos de sus orejas. Jacob los enterró bajo una encina cerca de Siquelm, como símbolo de dejar atrás toda impureza, todo vínculo con el pasado pagano. Y comenzaron el viaje hacia el lugar santo,
protegidos por un terror divino que cayó sobre las ciudades alrededor. Nadie se atrevió a perseguirlos. Al llegar a Betel, Jacob construyó un altar y llamó a aquel lugar El Betel, porque allí Dios se le había revelado cuando huía de su hermano. Mientras se encontraba en ese lugar sagrado, Dios volvió a aparecerse. Esta vez, no solo reafirmó su protección, sino que le dio una nueva identidad con una voz poderosa que resonó entre las piedras y el cielo abierto. Tu nombre es Jacob. No te llamarás más Jacob, sino Israel será tu nombre. Y así, por segunda vez, Jacob fue llamado Israel, el que lucha con Dios. Luego Dios repitió la promesa que había hecho a Abraham y a Isaac, que de él saldría una nación, incluso una comunidad de naciones, y que reyes nacerían de su descendencia. Además, le prometió la tierra que había dado a sus padres. Después de aquella visión, Jacob erigió una columna de piedra en el lugar donde Dios le había hablado, derramó sobre ella libación y aceite, y el sitio se convirtió en un altar eterno de gratitud. Pero el viaje debía continuar. Mientras salían de Betel y avanzaban hacia Efrata, la futura Belén, Raquel comenzó a sentir los dolores del parto. Era un camino difícil, y el momento llegó cuando todavía estaban en el trayecto. El trabajo fue arduo, desgarrador, y el aliento de Raquel se debilitaba con cada contracción. En medio del dolor, dio a luz a un hijo. Mientras moría, con su último suspiro, lo llamó Benoni, hijo de mi dolor, pero Jacob, lleno de amor y en un acto de redención, cambió su nombre por Benjamín, hijo de mi mano derecha. Raquel, la mujer a quien más amaba, murió en el camino, y Jacob la sepultó allí mismo, levantando una columna sobre su tumba, que permaneció como un recordatorio eterno del amor y el sacrificio. La muerte de Raquel marcó profundamente a Jacob. Continuaron su viaje, y finalmente llegaron a Migdal-Edar. Allí, el dolor volvió a tocar la casa de Israel de otra forma aún más íntima. Rubén, su hijo mayor, cometió un acto vergonzoso al acostarse con Bila, la concubina de su padre, lo cual no pasó desapercibido para Jacob. Aunque en ese momento no dijo palabra, aquel pecado tendría consecuencias más adelante, cuando llegara el tiempo de repartir las bendiciones. Finalmente, Jacob regresó a Hebrón, a la tierra donde su padre Isaac aún vivía. Isaac ya era un anciano de 180 años, y pronto entregaría su espíritu, rodeado por el recuerdo de su esposa Rebeca, por sus hijos, y por el legado de la promesa que lo había guiado desde el principio. Murió en paz, y fue sepultado por sus dos hijos, Esaú y Jacob, reconciliados, ambos de pie sobre la tierra que Dios había prometido a su descendencia. Y así, la generación de los patriarcas comenzaba a cerrarse, pero la historia estaba lejos de terminar.